Después de yo haber leído esos dos proyectos, yo te puedo decir que prácticamente ahí con esos dos proyectos se está cumpliendo con la Agenda 2030 de la ONU. Y que si esos dos proyectos se aprueban tal y como están, lamentablemente eso determinará la fusión entre República Dominicana y Haití. Es una fusión entre los dos países que está solapada, está oculta, en que supuestamente están legislando para proteger la violencia contra la mujer y los niños y niñas y adolescentes, y para proteger a las personas que son víctimas del tráfico de personas. Pero realmente lo que hay detrás de esas dos leyes orgánicas es la fusión entre República Dominicana y Haití. Muchísimas prerrogativas que no disfrutan los ciudadanos pobres de República Dominicana, en estos dos proyectos están previstos que hay que garantizárselo a esos grupos vulnerables. ¿Cuáles son esos grupos? Los migrantes extranjeros ilegales y los grupos LGTB. Es que esto es un tema de soberanía nacional, es un tema del riesgo de nuestro país desaparecer y convertirse en un solo país con Haití. Y eso no se puede permitir bajo ningún concepto. Mientras diputados y senadores se agreden lanzándose insultos, ofensas y acusaciones, una gran parte de la sociedad entra en esa burbuja de la distracción sin tomar en consideración que los planes de la agenda global de fusionar a la República Dominicana con Haití se mantiene en pie. Y esa misma distracción le impide a esa parte de la sociedad darse cuenta de cosas tan delicadas como esas dos leyes orgánicas que están pendientes de aprobación y que de ser aprobadas terminarán por hacerle un grave daño a la nación. De esto vamos a hablar muy poco. Entonces pasamos a invitarles a prestarle la debida atención a este corte que pondremos a continuación. Un corte que tiene informaciones tan importantes que les harán a ustedes despertar y enterarse, darse cuenta de lo que realmente viene en camino y en detrimento de la institucionalidad, del desarrollo de la democracia y del bienestar de la población. Presten atención. Es un proyecto que el Poder Ejecutivo creo que va a enviar, o no sé si ya lo envió al Congreso Nacional. Habría que estudiarlo para uno saber el contenido del proyecto. Lo que sí ya yo tengo bien estudiado es el proyecto que llevó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, donde se trata la violencia contra la mujer y donde se trata también la ley orgánica. Son dos leyes orgánicas, una contra la mujer y otra que trata sobre el tráfico de personas, sí, y los migrantes ilegales. Después de yo haber leído esos dos proyectos, yo te puedo decir que prácticamente ahí con esos dos proyectos se está cumpliendo con la Agenda 2030 de la ONU. Y que si esos dos proyectos se aprueban tal y como están, lamentablemente eso determinará la fusión entre República Dominicana y Haití. Es una fusión entre los dos países que está solapada, está oculta, en que supuestamente están legislando para proteger la violencia contra la mujer y los niños y niñas y adolescentes, y para proteger a las personas que son víctimas del tráfico de personas. Pero realmente lo que hay detrás de toda esa articulado de esas dos leyes orgánicas es la fusión entre República Dominicana y Haití. Se establece que no podrá haber deportaciones de grupos vulnerables, como lo son los migrantes extranjeros y como son los grupos LGTB, si se comprueba que se ejerció violencia contra ellos. Y tienen algo más perjudicial para nuestro país, que es que esas leyes orgánicas establecen que se comparan en el rango constitucional
con todos aquellos tratados de la ONU y de los organismos internacionales sobre el tema de protección de esos grupos vulnerables, tienen rango constitucional. Y si en ese rango constitucional chocan con los articulados de la soberanía nacional de República Dominicana consignada en nuestra Constitución, esas dos leyes orgánicas establecen que se impondrá la favorabilidad de la ley más beneficiosa para los grupos vulnerables. O sea, nos van a derogar los articulados de la Constitución Dominicana que establecen y protegen nuestra soberanía nacional al establecer en esa ley orgánica que si se compara con lo que dice la Constitución y se compara con las resoluciones aprobadas en la ONU para proteger a esos grupos, no se va a imponer la fuerza de nuestra Constitución, se va a imponer la fuerza de aquellos articulados que beneficien más a esos grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Los migrantes extranjeros ilegales y los grupos LGTB. Estos dos proyectos establecen que la prensa no podrá hacerse eco de los inmigrantes que entran y que son aprehendidos. Se considera en ello que hay que mantener a esos grupos, o sea, que ellos lo enfocan como niños y niñas y adolescentes y grupos vulnerables y mujeres violentadas, entre los que ellos entran, los dos grupos que yo te mencioné, se consideran que eso tiene que tener la favorabilidad de proteger la identidad de ese tipo de grupos. Y llegan tan lejos en esos dos proyectos que mandan a la Junta Central Electoral a emitirle cédula de identidad. Y sobre esa emisión de cédula de identidad para esos grupos migrantes no podrá la prensa hacerse eco para proteger la identidad de los grupos vulnerables. Voy a leer lo que dice el principio de no devolución, para que la gente no piense que yo me estoy inventando esto. Dice, artículo 16, principio de no devolución. Se aplicará el principio del derecho internacional. Oye, ¿a qué tipo de principio están ellos haciendo uso? De no devolución de la posible víctima y sobreviviente de trata de personas, esclavitud en sus prácticas análogas, cualquier forma de explotación con la prohibición de no retorno forzoso a su lugar de origen o estado previo de tránsito, lo cual no podrá realizarse por petición expresa de la víctima o sobreviviente, quien en caso de optar por la permanencia en la República Dominicana deberá ser beneficiada con la regularización migratoria y gozar de los beneficios de las ayudas y asistencias sociales que provee el Estado Dominicano, mientras dure la permanencia en el país. En caso de migrantes objeto de tráfico ilícito, este principio opera ante pedido de asilo o refugio, o sea que aquí se van a hacer refugio y no se le puede negar el pedido de asilo cuando se compruebe que se ha cometido violencia contra ellos. Cuando su derecho de vida o la libertad personal esté en riesgo, la violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus principios de posiciones políticas. O sea, no vamos a poder aplicar nuestra ley de migración si se aprueban estas dos leyes orgánicas que ellos llevaron al Congreso. ¿Qué va a pasar cuando aquí no se pueda deportar? Aparte de eso, a ellos hay que darle casa, protección de la policía, servicios gratuitos, judiciales, totalmente gratuitos. O sea, muchísimas prerrogativas que no disfrutan los ciudadanos pobres de República Dominicana. En estos dos proyectos están previstos que hay que garantizárselo a esos grupos vulnerables. Pero aparte de eso, estas dos leyes crean unos fondos para beneficio de esos grupos vulnerables. 17 empresas de instituciones de República Dominicana tendrán que pagar, de acuerdo al presupuesto, al presupuesto tendrán que pagar un monto mensual para contribuir al fondo para esas víctimas. Te digo que es una verdadera monstruosidad en contra de la soberanía nacional lo que se consignó en estos dos proyectos de ley. Para mí que eso lo hizo algún asesor de la ONU que debe estar en el país. Porque no creo que ningún dominicano pudiera tener la cachaza de hacer o de plantear ese tipo de beneficios que se están planteando en esas dos leyes para favorecer a esos grupos. El gobierno, si tiene interés en pasarlo, muchos legisladores se venden. Y si los legisladores se venden y con el grupo de legisladores que ellos tienen políticamente a su favor, podrían juntar las 2/3 partes.
es que esto es un tema de soberanía nacional, es un tema del riesgo de nuestro país, desaparecer y convertirse en un solo país con Haití. Y eso no se puede permitir bajo ningún concepto. ¿Cuáles son las disposiciones que más favorecen a los grupos vulnerables? Son las disposiciones que ha establecido las comisiones de la ONU y que nuestro país ha ratificado, y esas entonces se van, en el rango constitucional, se van a imponer a las disposiciones de nuestra Constitución de la República. Entonces, cuando la ley orgánica te determina sin ningún tipo de discusión que tú tendrás que aplicar lo que sea más favorable a la víctima, bueno, si la Constitución en nuestro articulado de soberanía no es más favorable a la víctima y es más favorable una resolución de la ONU, la resolución de la ONU se nos va a imponer a nosotros. Y en buen derecho, un juez, aplicándolo en derecho objetivo, tiene que hacerlo. Pero haciendo eso, nos está quitando el derecho de soberanía que tenemos para determinar que tal grupo de extranjeros migrantes que lleguen a la República Dominicana tienen que ser deportados porque llegaron a una situación ilegal al país. Eso se va a caer, se va a echar abajo. Los mismos proyectos de ley establecen que se van a crear campos de refugio, de casas de hogares inclusive. Habla de los hogares de Conani también, que se podrán utilizar para proteger a esas víctimas. La Policía Nacional tiene que prestarse para darle seguridad para que esos grupos no sean afectados. Eso es un tema serio, que es un tema que hay que tomarlo en cuenta, y yo hago una exhortación a los abogados preocupados por el país, que yo puedo mandarle vía WhatsApp o vía cualquier red los dos anteproyectos de ley para que ellos puedan comprobar ellos mismos